aquí esta mañana, aunque ya todos los intervinientes han ido aportando y muy especialmente al final también Eusebio con todo lo que has puesto. Foodtopia es un proyecto que nace hace ya 8 años o 9, nace con 4 fundadores. Poldo Torriti, que nace de la industria, director de investigación de I+D de Unilever en Roma, Jesús Pagán, un poco el presidente del grupo y el alma de Foodtopia, que ingeniero con empresas de ingeniería en todo el mundo, un matemático y ingeniero industrial que es Jesús Linares, y yo que procedo más de la restauración, de los restaurantes, y juntos creamos un proyecto que fue el proyecto Foodtopia, y que es un proyecto basado en la comida de diario, en la comida normal, en la comida de recuperación de la cuchara. El problema es que el proyecto Foodtopia hemos estado predicando en el desierto mucho tiempo. Ahora Foodtopia, paradójicamente, es más conocida fuera de España que en España. Y universidades americanas nos han dedicado capítulos en libros como un modelo a seguir, los comunes en Holanda, toda una serie de gente y de foros de todo tipo y con los que colaboramos. Pero ahora Foodtopia se encuentra con el tema del coronavirus. Entonces parece ser que empezamos a ser más escuchados respecto a muchas de las cosas que ya planteábamos. Nosotros, el problema y lo que ha dejado en evidencia el coronavirus, esta crisis, el COVID, es que hemos vivido y estamos viviendo un drama de compartimentación. Es decir, el cambio climático es una cosa, las pandemias son otra, la salud y el gasto sanitario es otra cosa que no tiene nada que ver con las anteriores, la autosuficiencia local es otra cosa, la globalización es otra cosa. Pues todo está interrelacionado, es todo lo contrario. Hoy la fijación de nutrientes en el suelo es un desastre y tiene mucho que ver el cambio climático. Hoy hasta el derretimiento del hielo en Siberia, el permafrost que va emergiendo, contiene virus y bacterias que nos van a seguir dando disgustos, y al final uno de los problemas que se vivirán con una mayor evidencia va a ser que las próximas pandemias, lo que pueda venir, van a colapsar más el sistema alimentario. Un sistema alimentario globalizado que ha dejado en evidencia la carencia de producciones locales, de productos y de elementos. No voy a citar ahora las mascarillas, pero al final todo acaba confluyendo en un sistema alimentario 1.0 que es lesivo, que es letal, que es responsable de buena parte de las emisiones y de gases de efecto invernadero, se ha dicho hoy, y que nos desemboca en una situación totalmente aberrante de cara al futuro como no se corrija. Cuando habéis hablado de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero el análisis nuestro nos viene a decir que la mayoría, 8 puntos muy claros de esos ODS, de los 17, no serán posibles si no introducimos cambios profundos en el sistema alimentario, en la manera de alimentarnos. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con fenómenos que van a nacer. No sé si habéis leído una entrevista que ha hecho ETIC a Teresa Rivero, pero hablando del Green Deal, del Acuerdo Verde de von der Leyen, donde refleja
toda esta serie de tesituras y es muy interesante y os lo recomiendo. En todo caso, se lo enviaré a Federica por si os lo puede reenviar. Y nosotros en Foodtopia hicimos algo desde su fundación hace ya 5 o 6 años, cuando empezamos con los primeros prototipos de tiendas de alta sostenibilidad y de micrococinas altamente sostenibles. Lo primero que hicimos es una decisión que ya sabíamos que nos iba a costar un 50% de la clientela, que era hacer que nuestros clientes trajeran sus tarros de plástico y se los llenaríamos. Eso según qué comunidades se puede hacer, según qué otras no se puede hacer por el caos legislativo de que cada uno va con su marcha. Bueno, eso nos costó clientes, efectivamente. Luego lo hemos dulcificado conforme los compostables han ido mejorando, han ido creándose compostables, como decía tanto Marta como otros ponentes, compostables ya de otra generación, totalmente diferente, y que aunque tengan que ir a factorías de compostaje, fuesen ya elementos que pudiésemos recomendar o al menos paliar en cierta forma. De hecho, los estamos introduciendo en parte. Pero ya que estamos hablando de teleenvase, una de las cosas que nos ha preocupado siempre en Foodtopia es las huellas que ocasionan, también las ha citado Marta, y que siempre hemos defendido que era mejor reutilizar que reciclar por sus elementos de huella y que era mejor que tirar simplemente a la basura. Es verdad que dentro de la formación de los consumidores siguen existiendo enormes lagunas de ese grupo común y grandes lagunas de que la gente no está bien informada. Esto se dificulta y lo ha puesto Eusebio de manifiesto con los envases multicapa, que son un cirio absoluto. Tiene la misma categoría, el mismo problema que la hiperinflación de los envases. Los envases están hinchados. Las reglas de marketing han conducido a envases sobredimensionados en las áreas lineales. A veces te encuentras un envase enorme con multielementos en ese envase que dificulta su gestión posterior del residuo, y te encuentras con una sobredimensión de que sea bien grande, bien aparatoso y espectacular si queréis, pero que luego en el fondo crea una serie de problemas terribles y que además, como en esa lámina que estáis viendo, incide mucho en el coste. Incide mucho en el coste final. Y en Foodtopia no somos ajenos al tema del coste final, porque estamos en una fase que nos estamos convirtiendo en un proyecto que va a ir más dedicado a las colectividades vulnerables que creemos que van a crecer tras esta pandemia del COVID-19. Por lo tanto, el precio influye también el envase y el gasto sanitario. O sea, nosotros, otro de los problemas de esa relación cerrada que existe entre todas las problemáticas nos llevan a que Foodtopia se va a focalizar mucho más en las colectividades vulnerables, en la gestión por cooperativas de todas las unidades, de los puntos de distribución en barrios, con micrococinas muy cercanas que van a abastecer estos productos. Puesto que nuestra empresa procede de la ingeniería, hemos creado nuevas tecnologías de proceso, tecnologías basadas en lo que llamamos tecnología inversa, tecnologías muy analógicas, más que digitales, muy duras, de larguísima duración, sin obsolescencia programada, y lo vamos a aplicar en una serie de máquinas y de proyectos que hemos creado para esta nueva reconcepción de Foodtopia. Entonces,
los envases y la hiperinflación del envase es lo único que yo podría aportar a lo que ya se ha dicho. Nosotros siempre hemos tenido como lema algo que consideramos que no era pragmático, que era muy idealista, que el mejor envase es el que no existe. Esto para muchos de vosotros será una salvajada, pero cuanto más sostenible sea ese envase desde toda la perspectiva de huella ecológica, de huella de CO2, porque además no podemos pensar en juicios únicos en torno a algo. Es decir, hablamos de un envase compostable, pero ¿de dónde viene la materia prima? ¿Dónde ha sido producido? ¿Qué grado de compostabilidad? No es lo mismo una compostabilidad a un año que una compostabilidad a 90 días o a pocas semanas. Y todos estos factores tienen que ir pesando, tiene que haber una reordenación. No es de extrañar que el Ministerio de Transición, como decía Eusebio, no sepa por dónde va, porque realmente los temas son complejos y las soluciones son muy complejas. ¿Esto se puede mover, Federica? Las láminas, ¿puedo moverlas yo? ¿No? Dime cuál quieres y luego, sí, tú puedes, porque tienes activada la función de compartir también. Entonces le doy a compartir, ¿Sí? pero hay otro participante compartiendo y no me deja. Soy yo, espera, me quito, perdón. A ver, la tengo aquí, ¿Sí? En tu fondo de pantalla. no me aparece. No me aparece. Bueno, pues lo dejamos. Indícame cuál es la diapositiva. La voy Pues a... hay 20, Sí, ponme la penúltima. sí, voy. Estos son los problemas técnicos. ¿Conocéis alguna presentación, alguna proyección en alguna feria donde si no funcionaba el proyector, no funcionaba? Vale. Nosotros, en cuanto a los productos nuevos que estamos sacando, todos nuestros estudios están muy basados también en elementos, todo lo científico que puedan serlo y que podamos acceder. Pásame el anterior, Federica, porque no puedo yo manejar esto. Este es el bono climático. El bono climático es un 1.800 kilocalorías, como pone ahí, que se vende por 4 euros. Ahora con el proyecto nuevo pasará a la mitad, son las 1.800 kilocalorías de ingesta diaria que pasarán. Irá con unos envases mínimos y retornables. El tema de la reutilización de los envases, de qué sanidad se dependa, según las autonomías, te puedes encontrar con que no admitan unas cosas que en otra autonomía sí que te las admitan. El tema del envase reutilizable, fundamentalmente el de cristal, viene porque estás trasladando la responsabilidad fundamental, también se la estás trasladando a tu cliente. Por eso una de las excelencias que tiene el envase compostable de las nuevas generaciones más avanzadas es precisamente de que luego se pueda reutilizar y sobre todo para la agricultura, porque pensamos que todo lo que sea dependiente del petróleo pues deberá, y de los combustibles fósiles en general, deberá ir remitiendo y ser sustituido por abonos compostables. ¿Qué hacemos con los pesticidas y vemos qué hacemos con otros elementos? Pero esos grandes stocks que también se han citado, hay un contrasentido. El petróleo procedente del fracking es una cosa, el petróleo que geopolíticamente está en manos de países
que necesitan más vender es otra cosa, por eso está tan bajo el petróleo, pero es un espejismo. Veremos qué pasa en un futuro inmediato. Entonces, no quiero alargarme más, porque además si no puedo pasar las láminas es un problema. Pásame otra lámina, otra. Te digo dónde parar. Sí. A ver, para y el anterior. No, otra, antes, la 15, sí. Pasa a la 16. Pasa a la 17. Aquí. Esto es un ejemplo también de cómo empezamos ya a etiquetar nuestro producto para llevar. Nuestro producto para llevar empezamos a etiquetarlo con un diagrama de radar donde funcionamos con dos parámetros. Por un lado, los ítems de salud, es decir, el producto que usted se va a comer, qué mortalidad relativa podría tener, sea por enfermedad coronaria, sea por cáncer colonorrectal, por diabetes o por ictus. Es decir, hay elementos que inciden más en unas patologías clínicas y otros que menos. Lo vamos a reflejar. Esto nace de la Academia de Ciencias Norteamericanas y hay ya aquí en Estados Unidos se está empezando a implantarlo. Sin embargo, la parte derecha del diagrama de radar está focalizada en el medio ambiente, fijado en la escasez de agua, acidificación del suelo, eutrofización y algas invasivas en crecimiento continuo, uso del suelo y emisión de gases de efecto invernadero. No olvidéis que todo el sistema alimentario en su conjunto está en torno al 54% de los fenómenos generados de efecto invernadero. Por lo tanto, cualquier plato nuestro va a llevar una mistificación de estos dos parámetros para dar valores, junto con los alérgenos, por supuesto, que son preceptivos y todo lo demás. Entonces queremos que la gente tenga más datos para decidir. Aquí se ven algunos elementos, por ejemplo, patatas. Las patatas, la incidencia que tienen en temas salud son bajas, o mejor dicho, son altas, pero sin embargo en el tema medioambiental son bajas. Sin embargo, si nos vamos al final de los diagramas de radar, a la carne de ternera, que no se ve, está más abajo. Si te vas tú a la ternera, carne roja sin procesar, ves que los gases de efecto invernadero son enormes, tanto efectos de impacto medioambiental, pero también como impacto de salud. Por lo tanto, hay otra lámina donde hay un diagrama de barras. Federica, hay uno donde es plano, es un diagrama de barras que está delante de esto. Lo busco un segundo. ¿Puedes buscarlo rápido? Lo busco en la otra pantalla. Vale. Lo que viene a decir ese diagrama es que hay una diferencia. Pasa de lámina a otra anterior. Antes. Sigue. Ese. No, ese. Mira, lo que nos viene a decir este diagrama, creo que también procede de la Academia Norteamericana de Ciencias, es que el vacuno mayor está en unos límites bestiales, muy superior al cerdo, incluso al pollo. Estamos hablando de los impactos. Y si os fijáis en la parte de arriba, donde yo estoy marcando con la flecha, la parte que va... Haz lo que se vea todo el diagrama entero o de la ternera. Si veis todo lo que tiene que ver con el transporte y el envase, que es la parte gris, en el fondo, desde una perspectiva de sostenibilidad, no es tan grande como el impacto que causa en la agricultura y el cambio del suelo. Por lo tanto, aparte de que esto lo utilizamos para otras cosas, es decir, la ternera, el vacuno mayor hay que llevar cuidado con él, porque la emisión de metano es terrorífica. Sin embargo, queda
minimizada el impacto de los envases respecto a la longitud enorme del resto del impacto. Esto cuando te vas ya a frutas, a manzanas, a cítrico, a cereales, etcétera, etcétera, que llegas a la unidad, esto quiere decir que la ternera es 60 veces causa mayor impacto medioambiental negativo que el trigo, que las legumbres o que la fruta, que es todo lo que veis en esta zona, ¿no? En esta zona. Por lo tanto, pero quiero remarcaros que desde el punto de vista de sostenibilidad, el envase por esta parte no causa grandes problemas, pero sí que tenemos otros problemas de costes, de basura, de incidencia en los precios finales, de hinchamiento del envase, hiperinflación del envase. Por lo tanto, pues lo quería sacar, puesto que el tema de hoy va referido a toda esta cuestión. Y poco más. La basura mixta es un problema y las etiquetas os lo he citado, pero tenemos que conseguir un equilibrio entre la autosuficiencia local, la relocalización, para que no nos pille otra vez a calzón quitado en muchos segmentos, sobre todo si va a haber problemas de desabastecimientos alimentarios, y que la globalización muy demonizada y ahora muy en entredicho, porque ha cogido a toda Europa occidental sin industria básica, porque todo se había ido dejando, y va a haber una recomposición general de qué es básico y qué debe ser preservado a niveles locales, y poco más. No, si tenéis alguna pregunta, os la comento. El proyecto Futopía es largo y complejo de explicar porque no hemos hablado en qué basamos nuestra comida, pero solamente deciros que la basamos en producto del día, caducidades de 3 días. Esto es lo que os decía antes. Bueno. Y Norberto, ¿alguna pregunta para Norberto? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, primero, Norberto, quiero la presentación. La quiero ya, esta tarde. O sea, me parece que es... Federica, porque sí, Federica nos la manda. Apasionante. Has hablado de la basura en relación con la agricultura y con la hostelería, me ha parecido entender. Yo recuerdo cuando hace 2 años estuve en una jornada de economía circular organizada por el Consejo Insular de Mallorca. Estaba el presidente de la Asociación de Agricultura Sostenible de Mallorca. Y el tema es que no tienen basura, o sea, no tienen residuo orgánico para poder crecer. Y los que sois restauradores sostenibles, que queréis comprar producto de kilómetro cero y sostenible, pues el problema es que hay escasez, porque simplemente ahora empezamos a tener algunos pilotos en algunos barrios de algunas ciudades para la orgánica, cuando ya no lo habían puesto como deberes para el año 20, recuperar el 50% de los residuos, y esto no lo hemos hecho de manera separada. Entonces, esa es una, y la otra, ver qué opinas de eso, sobre si hay escasez o no desde el punto de vista de agricultura o ganadería ecológica. Y la otra es, ¿qué piensas de las monodosis? Yo he veraneado en Andalucía, yo he vivido la tostada de pan de campo con la tarrina de tulipán de 1 kilo, la tarrina de manteca colorada de 1 kilo, y alguien hizo algo en el marco regulatorio que yo denomino, perdonadme, una gilipollez, y es que no sé si por motivos de higiene o qué, pues ahora para untarte una paladita de manteca colorada es una monodosis, y la del tomate, cuando voy al aeropuerto de Palma y ya llego a las 9 de la noche a coger el último avión y me compro una salchicha que hay allí en el aeropuerto, pues el camarero o camarera te da 6 de sal, 6 de mostaza, 6 de ketchup que no lo has pedido, y los que somos yonkis del residuo, luego te esperas cuando te has comido la salchicha a ver qué pasa con aquello, y todo ese monodosis que no has abierto va a la basura. Entonces no sé si pensáis que con esto del COVID, lejos de erradicar esa mala práctica,
vamos a ir a que lo que todavía no está en monodosis, vaya monodosis, que por cierto, que sepáis que las plantas de tratamiento de residuos no son capaces de separar, porque toda la infraestructura está preparada para objetos de tamaño mayor, con lo cual la monodosis básicamente son envases que primero producen desperdicio alimentario, todos aquellos que se tiran sin haber utilizado su contenido, y segundo, es carne de vertedero. Entonces no sé qué piensas sobre esa temática, muy interesante Norberto. lo que plantea Eusebio. Nosotros nos nutrimos de productos ecológicos en todo lo que podemos, porque no siempre se puede todo. Tú tienes una cocina que tiene que fabricar multiproductos, ¿no? Pero en segundo lugar, nosotros el producto ecológico sí que lo utilizamos y a muy bajo coste, y eso sí que es extraño, pero es que el producto ecológico está sometido a prescripciones por los grandes prescriptores, valga la redundancia, europeos, y a cuadernos de cargas terribles. Es decir, los pepinos tienen que medir tantos centímetros y si no miden tantos centímetros, la colorimetría por visión artificial, como haya una mota negra, no se admite. Entonces hay bastante producto de desecho. No de desecho, falsamente de desecho, porque puede que la estética no esté perfecta, porque tenga ese punto, porque tenga una decoloración o porque ese tomate haya tocado el suelo. Sin embargo, es un tomate perfectamente válido para cocinar. Y en segundo lugar, nos estamos con agricultores que se dirigen a nosotros y nos dicen: yo podría trabajar para ti, a ti te da igual que un calabacín, en lugar de pesar los 200 gramos que me exigen en Europa, pueda pesar 600 gramos, que son pocos días más en la mata, a mí no me importa ese calabacín que lleva más. Entonces nos estamos nutriendo. Eso no quiere decir que todo pueda ser ecológico. Nosotros tuvimos una discusión muy extraña y muy fuerte con uno de los miembros más significados de la banca llamada ética. Para nosotros eso es un oxímoron, es como la inteligencia militar, pero con nosotros conseguimos, con aquella gente querían que todo fuera ecológico, tuvimos problemas, incluso en las redes con ese tema, y nosotros defendíamos que para nosotros era mucho más importante el producto local y verle la cara a tus proveedores que un producto, por ser ecológico, pudiera venir de Canadá, el trigo. Pensaba que el 50%, el 80% de las legumbres ya viene de fuera de España. Y te viene incluso con especies tradicionales. Tú dices, saco de garbanzo pedrosillano. Bueno, vale, pedrosillo de Castilla, pero luego ves México. Tenemos el 80% de las legumbres. Y estamos hablando de productos fundamentales, porque detrás van los cereales. Los cereales están viniendo también en gran parte de fuera. La agricultura, estamos viendo una agricultura tremendamente vulnerable. Ahora se está surgiendo la idea de los cultivos promisorios. Es decir, cultivos, esto hay desarrollos más largos que tiene Fructopía, estudios hechos, cultivos promisorios, que quiere decir que te tienes que adaptar al clima que viene. No podemos seguir plantando lechugas en el sudeste español que consumen mucha agua, ¿no? El trasvase Tajo Segura se acaba. Es más, se acabarán los últimos tramos de llegada al mar, de ríos. Por lo tanto, hay que pasar a cultivos más resistentes, históricamente más potentes. Por lo tanto, eso respecto un poco al devenir que tiene ahora la agricultura. Y respecto a las monodosis, decir que efectivamente todos los extremos son un poco patológicos. Tan patológico es el 3x1, porque te obliga a comprar algo que no necesitas de más por aprovechar unos céntimos, pero es que eso es una patología.
mucho más profunda. La gente está comprando patatas que trae alguno de los grandes, si no el que más en España de producción, patata que pueda venir de Egipto, porque vale unos céntimos más que la patata nacional, y tenemos el problema de que el patatero, por llamarlo de alguna forma, el cultivador de patatas nacional, deja de plantar patatas. Y eso nos puede crear desabastecimientos de futuro. No se le informa a la gente que si tú compras una patata nacional, estás pudiendo mantener un ratio de autosuficiencia en tu ciudad, en tu zona, que te pueda salvar el pellejo en un momento determinado. Por lo tanto, no se está informando de eso y el 3x1 te impele a ir al lineal y llevarte más de la cuenta. La monodosis, que sabéis que legislativamente donde también se ha centrado más ha sido en las dosis de aceite. Sin embargo, el origen, la génesis de ese proyecto legislativo vino más por el fraude de dar malos aceites cuando se ponían en granel en una mesa que por ningún aspecto higiénico. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a que hay mucho envase, monodosis, y además normalmente con dos productos totalmente diferenciados. La tapa extraíble de aluminio, mientras que el envase es lo que sea, polietileno tereftalato, lo que sea, un polietileno, un PET, lo que queráis. Pero entonces la monodosis desde el punto de higiene bien, desde el punto de vista de crecimiento de envase, nosotros en Fructopía creemos que no. De hecho, para que os hagáis una idea, nosotros barajamos en su momento, cuando alguien, nosotros somos muy raritos con la comida, nosotros te podemos presentar unas alubias estofadas de base, pero luego tú tienes un topping, un acabado final, que puede ser de compango asturiano, y otro que puede ser de pescado y de lo que sea, y otro que puede ser netamente vegano. Por lo tanto, nosotros jugamos al final partiendo de un producto base y terminamos con un producto muy digno, gastronómicamente bien calificado, porque es producto del día, hecho de chup chup, etcétera, etcétera. Aunque hay muchos mitos en estos temas, fija más los nutrientes y las vitaminas una olla express que una olla de chup chup. Eso hablaremos otro día. Pero te quiero decir que nosotros tenemos el granel para lo que podría ser una terrina ya envasada y dársela al cliente con el topping que eligiera. Preferimos ir con la cuchara y servirle en su propia fabada, meterle en su propia... ojalá hubiera más de Marta. Bueno, que nosotros no lo hacemos así, pero es una manera de ser de Fructopía, y Fructopía puede estar equivocada en cosas. Creemos que lo fundamental no. Por lo tanto, de un producto base, de una olleta de trigo picado con avena, legumbres, lenteja y verduras, esa base la podemos transformar hacia algo más vegetariano, añades huevo, añades espinacas, añades algún elemento de queso, pero a otro le puedes añadir carne, le puedes añadir compango, le puedes añadir productos del mar, etcétera, etcétera. Entonces, operamos con graneles también en eso, por lo tanto, no somos muy del monouso por esa hiperinflación que tienen un poco los plásticos. Pero también hay que reconocer que la génesis no fue por eso, la génesis fue por el enorme fraude que había con el aceite. Es decir, no te apetece tomarte una tostada recién hecha con un aceite de girasol, o al menos a mí no me apetece y a vosotros tampoco. Y sabéis que en muchos sitios pues ahí se abusaba o se mezclaba. Entonces se entró calle del medio sin pararse a pensar que somos especialistas en vestir unos santos para desvestir otros. Y eso fue un poco lo que Norberto, ¿puedo hacer un par de comentarios? Primero, oírte me encanta. Me pasaría el Jueves Santo, el Viernes Santo y la semana que viene.
pero también me preocupa mucho las cosas que te oigo, ¿no? Porque yo ya sabía y había leído que el 30% o más del desperdicio alimentario viene del campo, cosas que no se recogen simplemente porque no tienen la forma o el color o el peso que te están pidiendo los Mercadona de este mundo, lo cual es inmoral, me parece trágico. Pero claro, ahora descubro que me dices que estos grandes gigantes de la distribución, que alguno de ellos tiene ya un 26% de la cuota de mercado, tremendo, pues me traen una patata egipcia cuando podría tomar una patata del campo de Al, que son buenísimas. Me dices que el pedrosillano, que es con el que me gusta hacer el cocido madrileño, pues que me lo estoy comiendo y es que es canadiense. Y esto ligado con la pandemia y ligado con los que somos de pueblo, yo soy un pueblo de Toledo, pues después de la guerra pasó más hambre la gente de la ciudad que la gente de los pueblos, porque al final en los pueblos algo había que comer, de más o menos calidad, pero siempre había el que no tiene una gallina, tiene un cochino, y si no había una bellota, más o menos era más fácil subsistir que en una gran ciudad donde tenía su hormigón y ladrillo, ¿no? Entonces, ¿tú crees, Norberto, que de esto vamos a aprender algo, que vamos a esa España vaciada, a dotarle de medios, de dignidad, de salarios dignos para poder comer patatas de aquí, cebollas de aquí? ¿O se nos va a olvidar en un cuarto de hora y vamos a estar incluso peor que estamos ahora? Vamos a ver, nosotros estamos analizando ese tema que tú planteas también en Foodtopia. Y nosotros sí que creemos que va a haber un cambio fundamental. O sea, nosotros hemos sido muy poco escuchados en los últimos 8 años, desde que nació el proyecto Foodtopia. Pero muy poco, muy poco. Y nadie podía entender que ni tan siquiera que el sector de la alimentación pudiera ser algo a lo que se le podía meter mano. Impensable, eso está en manos de las grandes multinacionales, de las grandes compañías, y eso es intocable, infumable, incambiable y no tiene soluciones. Nosotros siempre pensamos que era un requisito. Muchas de las cosas que nosotros anunciamos ahora están pasando y se ve que van a venir. Yo creo que sí que vamos a aprender, Eusebio, o quiero creerlo al menos. Quiero creerlo porque es que vivimos un mundo, los que estamos un poco en ese tema, tan patológico. Mira, te voy a contar un caso que es extremo y como anécdota, pero que creo que lo va a decir todo. Compramos un gran camión de tomates de un interproveedor de Mercadona, el proveedor de todos los Mercadona hace años. Y nos llega ese camión de tomates, me pilla a mí supervisando esa planta y yo veo que ese tomate era impecable. Todo del mismo calibre, todo rojo, todo. Llamo a Rafa, el director de calidad de esa gran empresa, digo, Rafa, os habéis equivocado. En lugar de enviarnos el segunda, que es el que necesitamos para hacer gazpacho, nos habéis enviado un tomate rojo que sirve para... Pero me has enviado primera o extra. Dice, no te preocupes, eso lo he contado con toda tranquilidad. Es que hoy estamos procesando para Centro Europa tomate verde de ensalada y todo lo que es rojo es desecho. Sin mirarlo, por colorimetría. Mañana procesaremos tomate rojo para hacer gazpacho, tal. Era verano esto que te cuento. Y todo lo que salga verde irá desecho. Por lo tanto, fijaos hasta qué punto los grandes prescriptores están haciendo salvajadas. Nosotros, de hecho, el proyecto Foodtopia comenzó por utilizar el producto que se quedaba en el campo. Te contaría múltiples anécdotas porque esto lo hemos vivido en vivo y en directo y conocemos bien. Además, muchas de las plantas de ingeniería vienen montadas por luego hemos estado Foodtopia cuando nos hemos jubilado. O sea, que fue... o nos hemos ido jubilando durante el paso del desierto de Foodtopia, pero yo creo que sí que vamos a cambiar. De hecho, ya se nos están dirigiendo comunidades autónomas, incluso a nivel estatal, para ver el proyecto de las micrococinas en manos de pequeñas cooperativas de gestión
y en manos de un control de Foodtopia. Foodtopia ahora se convierte en empresa sin ánimo de lucro. Estamos barajando las fórmulas jurídicas y al final seremos fundación o una empresa de interés público. Pero nos interesa trabajar con las colectividades vulnerables. No podemos seguir formando a nuestros niños en la cultura de ingesta que estamos transmitiendo en la actualidad. Eso es un delito de lesa humanidad. Estamos creando los futuros famélicos, los futuros gordos, los futuros... No puede ser, simplemente no puede ser. El problema, como lo vemos, ¿sabéis qué es? Que a los niños quizás estuviera a tiempo de formar a los niños. Pero ¿y los padres? ¿Qué pasa cuando para que el nene se calle hay que darle la hamburguesa? Todos habéis leído en la prensa que en esta crisis comunidades autónomas para los niños becados han encargado hamburguesas y pizzas. Eso lo ha hecho Murcia, eso lo ha hecho la Comunidad de Madrid. Quiero pensar que Cataluña no lo ha hecho y la Comunidad Valenciana tampoco. Pero el retorno a la cuchara, el retorno a la ingesta saludable es prioritario y yo quiero pensar que este antes y después se va a dar y creo que para eso lamentablemente podría salir algo positivo, saldrá de toda esta pandemia, ¿no? A mí lo que me preocupan ya son las siguientes. Totalmente de acuerdo, Norberto, contigo. Creo que cada vez se conviertan en otra cosa. No, que se plantean constantemente ¿no? Retornar, el volver a hacer las cosas medianamente bien, porque creo que estamos todos de acuerdo en que se nos ha ido de las manos, simplemente, ¿no? Totalmente. En muchas direcciones y que está claro que el drama lo tenemos encima de la mesa. ¿Cómo lo vamos a poder dirigir hacia una dirección u otra? Pues va a depender de, mira, cuestiones intergeneracionales, cuestiones obviamente también interdisciplinares, compromiso por parte de la administración, o habrá que pensar en que la administración hay que darle un viaje hacia no sé qué sitio exactamente, ¿no? Pero en cualquier caso, ahora mismo es la sociedad íntegra la que reaccionar. No hay mucha alternativa. Yo te agradezco mucho la intervención.